Buenos días, mi nombre es Nicolás Suárez y hoy les voy a explicar sobre la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, ¿cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial comenzó por enfrentamientos políticos entre Serbia y Austria-Hungría. Austria-Hungría era aliado del Imperio Alemán, o como en ese tiempo se conocía, el Segundo Reich. Luego, también eran aliados de Italia, entonces están conectados. Serbia era amiga de Rusia. Por lo tanto, a cualquier país que atacara a Serbia se metía con Rusia. Y Rusia era aliado de Inglaterra y Francia. Luego, tras un tiempo de que voy a fabricar un arma, que voy a fabricar un barcote, que intimidará a todos, estaban empezando a fabricar armas. Y ese tiempo se conoció como la paz armada porque todo el mundo tenía armas, destrucción, bombas, rifles, todo. Pero nadie se estaba disparando. Luego ocurrió lo peor. El archiduque de Austria-Hungría iba a ir a Serbia, donde había un campo de heridos. Y encima hizo lo mejor que pudo haber hecho. Primero fue a la hora de siempre, con el carro de siempre, con la misma ropa de siempre, publicó la ruta. Se esperan atentados. Cuando fue, le tiraron una bomba. Pero no funcionó, sobrevivió. Y en vez de irse corriendo para que no lo mataran y evitar la Primera Guerra Mundial, siguió por la misma ruta. Y apareció un asesino y les hizo muertos. Entonces Austria-Hungría estaba re enojadísima. Le habían matado a su heredero. ¿Qué era esa monstruosidad? Entonces le dijo: haz estas cosas o te declaro la guerra, porque no tenían una excusa válida. O sea, no puedes declararle guerra. Te declaro la guerra, no. Nada, que no. Entonces les dijo: hagan 10 cosas de estas imposibles o declaro una guerra. O les declaro la guerra. Las 10 cosas imposibles era hacer cosas que literalmente Serbia no podía. Que le entregaran territorio, que le cediera, que le diera plata. Imposible. Entonces, rápidamente, le declaró la guerra. Pero Rusia dijo no. Y al decirle que no, pues no podía. Entonces Austria-Hungría le llamó a Alemania. Alemania, ¿me cubres la espalda? Sí, señor. Tras esto, luego Alemania le envió a una carta a Francia. Qué porquería. Diciéndole: oye, no te metas a la guerra porque Rusia está protegiendo a Serbia. Y no protejas a Rusia. Pero Francia no le importó. Reino Unido, que era parte de la Triple Entente, que era como una especie de alianza, dijo: lo siento, no gracias, no voy a ir. No va, me voy a quedar neutral. Entonces los serbios iban a atacar a los austrohúngaros, iban a atacar a estos, pero no podían por los rusos. Entonces, tras algunos problemas diplomáticos, mucha burocracia, ¡pum!, se declaró la guerra. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaron. Entonces los alemanes pensaron: Rusia es gigante, Moscú está bastante lejos de la frontera. ¿Cómo hacemos? Ya sé. Vamos a mandar un poco de tropas para contener las primeras tropas rusas y vamos a enviar al 80% de nuestro ejército a Francia. Pero no. ¿Por qué? Porque los alemanes no contaron de que los rusos se movilizaron increíblemente rápido. Así que tuvieron que desviar sus tropas a Rusia. Luego, a Francia, los franceses tampoco eran débiles y se movilizaron rápido. En taxi, literalmente. Luego, se enfrentaron, pero los franceses como que no querían ceder y como tenían sus megabúnkeres esos, no podían pasar. Entonces Alemania le pidió permiso a Bélgica y a Países Bajos para cruzar. Y ahí le dijeron no. Lo que pasó fue de que rápidamente, Alemania hizo lo que nunca te vas a esperar. Invadió un país neutral. Lo que hizo que el Reino Unido se enfadara, porque no le pareció muy cool que Alemania estuviera dándole duro a los países neutrales que no le habían hecho nada. Y el problema es que tardarían en llegar, porque el Reino Unido es una isla y está lejos. Hasta que los alemanes rodearon a los franceses y los franceses lograron frenarlos. Pero se les olvidó proteger las Ardenas. ¿Qué es las Ardenas? Un bosque, no más. Pero ese bosque era un sitio estratégico, porque si pasaban a través de ese bosque, los iban a coger desprevenidos y con muy pocas defensas. Y todo el mundo pensó: no sé, vamos a hacer algo. No hicieron nada y pasaron. Le trataron de detener a Alemania, pero ¡pum!, no se podía.
Luego de eso, los franceses tuvieron que huir rápidamente, ¿sabes? Y Alemania terminó, bueno, no, digamos esto. Digamos que Alemania empezó a derrotar a Francia, pero ahí miren qué pasó. Llegó Reino Unido. En medio de toda la matanza, ¿sabes? O sea, Alemania no logró conquistar a Francia, pero logró quitarle una porción de su territorio, eso lo voy a dejar claro. Luego, los Austro-Hungría estaba siendo bulleada a los serbios, porque se supone que si ellos eran grandes y los serbios eran chiquitos, ¿cómo no podían derrotarlos en una semana? Y decían, pero no, se resistieron. Y Austro-Hungría, Italia, ¿qué hizo? Italia, pues estaba ahí, normal. Y cuando comenzó la guerra, ay, miren qué pasó. Fue a la guerra con tantas ganas de que rápidamente le ofrecieron un poco de plata y un poco de territorio, de pastelito, pastelito de territorio si ganaban. Listo, se fue de la alianza. Luego el Imperio Otomano apareció, que estaban ahí, estaban pensando, y uno de los generales que quería meterse a la guerra atacó unos barcos rusos y nada, se fueron a la guerra. Pero hay que decir algo, los otomanos trataron de invadir Rusia, pero el invierno llegó y les dijo, piqui, taca, congelados. No pudieron. Otros países se unieron a la guerra, pero son como 22 más, entonces pues solamente mencionaré a los más importantes, Estados Unidos y Brasil. Brasil estaba ahí todo normal hasta que un submarino alemán se estaba cruzando, le lanzó unos cuantos misiles y le rompieron sus barquitos. A Estados Unidos pasó algo diferente. También le rompieron un barco, pero cuando estaban a punto de ir a la guerra se calmaron. No querían guerra. Llevaban 3 años de guerra y la cosa se había puesto fea. Todos los países estaban muriendo, pero los alemanes, qué porquería, qué locura hicieron. Le mandaron un telegrama a México. Oye, México, te daremos territorios y armas si atacas a Estados Unidos. Ahí mira qué pasó. El Reino Unido los interceptó y le mandaron eso a Estados Unidos. Rápidamente entraron y ellos tenían lo más importante para la guerra, plata y armas. Y como ellos estaban, rápidamente trataron de hacer una ofensiva mientras llegaban, atacaron con todo, pero era demasiado. O sea, si antes, incluso con todas sus fuerzas y ganas, no habían podido pasar a los franceses, cuando llegaron los estadounidenses, pumba, los empezaron a echar para atrás. Y mientras se trataban de defender, lamentablemente, se llegaron. Los rusos se separaron un año antes porque comenzó los bolcheviques con la revolución rusa. Comunismo, básicamente, comunismo. Se los llevaron. Mientras tanto, llegaron los alemanes, trataron de defender, tal y tal, se quedaron en Berlín y el canciller alemán se fue. Abdicó. Luego, antes de eso, llegó el comunismo, inflación. La inflación subió, peor que ahora en Colombia. ¿Por qué peor que ahora en Colombia? No, o sea, el comunismo hizo que el capital se destruyera. Uy, no, está muy arrecho. Sí. Y se terminaron riñendo. Chao. Pero vino una persona que va a cambiar el mundo. Listo. Segunda Guerra Mundial para el siguiente video. Gracias por escucharme.